Estás en vivo, Ana. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Seguimos ya con las últimas dinastías que vamos a ver de Egipto porque recuerden que creí conveniente regresar porque teníamos que dejar muy claro todas estas dinastías porque ahora nos vamos a meter a todas estas dinastías que son eh, las dinastías de todo el periodo, por ejemplo, romano y también de los griegos que ya se van formando pues dinastías también en esa época y debemos de pues saber cuáles son también, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir avanzando en todo eso. Ahorita vamos a ver, ya habíamos visto algo de Ramsés, pero ahorita vamos a ver exactamente cuáles son cuál es la dinastía ramésida. Bueno, esta dinastía es una dinastía, vimos ahorita como de las dinastías más conocidas que ha habido, bueno, todas son importantes, pero por ejemplo la 18 que vimos, la dinastía 18, que implica toda esta familia de Tutankamón y el árbol genealógico que les hice, que es bastante complicado. Esta dinastía que vamos a ver ahora es la dinastía 19. Es la dinastía que sigue de esta dinastía que acabamos de ver, que ya se llaman del Imperio Nuevo. Recuerden que aquí solo cambia la estética del arte, la estética de la arquitectura, solamente esa vez que les hablé yo, cuando Akenatón cambia todo esto y es el cisma de Amarna. Pero lo demás, luego Tutankamón vuelve a ser a Egipto monoteísta y continúan estas dinastías sin estos grandes cambios. Miren, aquí vamos a ver esta dinastía 19 tan importante y más o menos aquí les incluí todas las fechas. Por ejemplo, el primero que hubo, luego Seti, y vamos viendo a todos estos faraones tan importantes que tuvo esta dinastía. Recuerden, vayan viendo las fechas. Las personas luego al hablar Egipto pasa esto. Hablamos como de Egipto muy, ¿cómo les diré? Muy simple, podríamos decir. ¿Por qué? Porque siempre que vemos estas grandes pirámides, hay personas que dicen, bueno, la construyeron los extraterrestres, ¿no? Pero no se dan cuenta del lapso de tiempo que pasa para estas civilizaciones, para lograr lo que lograron, porque son periodos de tiempo muy largos. Y estas dinastías, lo que tenían de impresionante es que ellas logran conservar este poder. Imagínense esta dinastía que viene de un solo hombre, todo lo que dura. Vean ustedes, el primero comienza, vean las fechas y luego comenzamos en 1295 antes de Cristo y terminamos en 1069 antes de Cristo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que son largos periodos de tiempo y en esos periodos de tiempo estas civilizaciones adquirían grandes conocimientos. Eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Nos creemos como únicos en la historia este momento que estamos viviendo y no. Estas personas eran tanto arquitectos calificados, tanto ingenieros, tal vez no tenían el mismo método o habían descubierto los métodos científicos que se utilizan ahora, pero en cuanto a cualificación y calificación, sí estaban muy calificados. Entonces, esta dinastía, pues que gobierna, les digo, desde 1295 hasta aproximadamente esta fecha que vemos aquí antes de Cristo, pues es muy importante y aparte muy importante porque ellos también son sucesores de esta importantísima dinastía que vimos, que es la 18. Ellos tratan también de cambiar la situación del país. ¿Por qué? Porque
ellos, esta dinastía que se le llama Ramésida, ¿por qué se le llama Ramésida? Porque toma el nombre de sus más importantes faraones, que son Ramsés. Hay un total de 8 reyes en esta dinastía, aunque solo destacan como muchísimo los 4 primeros. Algunos nombres, recuerden también que les he dicho yo que si ustedes viajan a Egipto o algo, o a otros museos, luego los nombres también adquirían, los hacían, se decía helenizados, los nombraban como en griego. Entonces luego por eso vamos a ver que algunos faraones tienen puestos nombres, se les conoce de una manera y se les conoce de otra manera. Por ejemplo, Ramsés I también se le conocía como Menfetira Ramsés. Entonces, este hombre, eh, les digo, solían tener estos dos nombres. Por eso yo a veces les pongo Amenofis IV y Amenhotep. O sea, son los nombres que van teniendo ellos, pero porque así los nombran en otras ciudades. Bueno, hubo un visir muy famoso que se llamó Shati. Este visir formó parte de el reinado del último faraón de la dinastía 18, Oremed, y él siguió todos sus preceptos y continuó una lucha que ellos iniciaron con la frontera con Siria. Este hombre gobierna hasta avanzada edad y luego elige como corregente a su hijo. Estas personas, estos visires, estaban muy ligados a los faraones. Los faraones, recuerden que estaban también conquistando otros reinos y avanzaban las fronteras. Entonces tenían que también delegar el, pues el poder o hacer partícipe a otras personas que les ayudaran a llevar todas estas situaciones. Recuerden también que cuando los niños eran tan pequeños, ¿qué es lo que pasa? Pasa que se hacía corregente de ellos algún familiar cercano. Pero ¿qué es lo que pasaba aquí? Lo que pasaba es que si el niño era un bebé, era muy pequeño, por lo general, la persona que subía ese poder, pues a veces tomaba este poder y lo hacía totalmente suyo. Entonces, hasta que alcanzaba la mayoría de edad ese niño, pues es como se llevaba a cabo esta, podríamos decir, esta continuidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver que todos los faraones eh, son faraones que fueron pues muy, muy importantes, fueron faraones que todo esto, recuerden que está muy documentado, todos estos faraones que alcanzaron el poder y sobre todo seguimos aquí viendo las complejas relaciones familiares de esta rama. Bueno, aquí vamos a empezar ahorita con Amenihotep, que es el nombre, su nombre de nacimiento fue Amenereu Nemefet, y era el primer hijo de Ramsés II, era su primogénito. Entonces él nace más o menos unos 4 o 5 años antes de que Ramsés II fuera coronado. Entonces a él, el padre, ostenta el título de, bueno, le da al hijo el título de general de los ejércitos. O sea, el niño nace unos 4 o 5 años antes de que el padre sea coronado, pero él en vida le da al niño pues este poder. Imagínense, general de los ejércitos. Les digo que siempre las familias, para continuar con el poder, entre sus filas tenían a estos generales, a estos arquitectos, a estos ingenieros, se destacaban muchas veces por ser grandes constructores y es lo que ellos necesitaban para conservar este poder tan
omnipotente que tenían, ¿no? Era algo impresionante. Este general goza de gran importancia hasta su muerte y pues durante el reinado de su padre, pues alcanza gran relevancia. Otro es el tercer hijo de Ramsés II. Estos hijos son, los tuvo con Nefertari, que ya vimos a esta mujer también tan importante en esta dinastía. Y este fue Paregüenemer. Me cuesta un trabajo y los ensayo antes, y no me sale. Bueno, este es el segundo de los nacidos de Nefertari y él participa en la batalla de Kadesh y fue condecorado también como, se le daba el título como el más valiente del ejército y llegaría a ser primer oficial de carros, también había sido un título. Él muere joven, alrededor de los 20 a los 28 años y pues ya no tiene tanta relevancia, aunque sí alcanza un puesto alto en el reinado de su padre. La cuarta hija del faraón es Meritamón. Esta Meritamón se decía Nefertari, así como Nefertiti también tenía fama de ser una mujer muy bella. Entonces esta hija Meritamón tenía esa fama. ¿Y qué decían de Meritamón? Que era la viva imagen de su madre. O sea, el parecido decían que era extraordinario. Entonces, cuando muere la madre o desaparece la madre, recuerden que aquí también tenemos algunos problemas porque a veces no se sabe también por qué exactamente algunas mujeres desaparecían sin dejar rastro, ¿sí? No se sabe si cayeron de la gracia de este faraón o simplemente murieron, ¿no? Hay a veces ciertas dudas en cuanto a esto. Bueno, entonces esta Meritamón, cuando muere la madre, pues qué es lo, y aparte de igualita a la madre, entonces, ¿qué es lo que piensa? Pues vamos a hacer que sea la sucesora de la madre. Entonces se casa con su papá y ella la nombran gran esposa real. Ella hereda muchos títulos de esta madre legendaria que es Nefertari y además que también era un título como muy sagrado, un título que tenía pues grandes repercusiones, que era cantora del templo de Amón y sacerdotisa de Hathor. Entonces, se cree que ella murió a finales del largo reinado de su padre, o sea que fue una esposa que duró mucho tiempo conviviendo con el padre. Otra hija, Meriatum, ella nace cuando su padre ya era faraón y esta no es mujer, fue el sexto hijo varón. No se sabe mucho de él. Se dice que llegó a ser un sumo sacerdote de Ra, pero no se sabe exactamente. Recuerden que también aquí vamos a ver eh, que en Egipto había muchos problemas con la natalidad, con que los niños llegaran a la edad adulta. ¿Por qué? Porque había muchas enfermedades que acechaban. Recuerden que estos lugares son lugares pues de arena, había tormentas de arena, lo que les traía varias enfermedades, No te escuchas, Ana. que fue Nebetau, es la quinta hija del faraón. También ella se casa con el padre y también hereda mucho de los títulos de Nefertari. Ella la apodan la favorita de los dioses y ella sería enterrada en el Valle de las Reinas. Su tumba es la KV60 y está plenamente identificada quién es. Otro es Merira, que es un varón que fue el número 11 y no se sabe qué cargos desempeñó, aunque se cree que junto a su madre y a sus hermanos
estuvo él muy apegado y que estuvieron en este lugar en Abu Simbel. Entonces se cree que él no aparece como con grandes cargos o no se sabe qué cargos desempeñó, pero sí hay en algunas anotaciones que aparece viviendo con la madre y los hermanos en esta zona. En Utawi fue la séptima hija del faraón y también otra de las hijas que se casaría con el padre cuando desaparece la madre Nefertari. Pero al contrario de su hermana, que se llamaba Meritamun, ella no fue gran esposa real. Recuerden que ese título solo se lo daban a ciertas, cuando subían las hijas al poder, pues a ciertas hijas, no a todos les daban ese título de esposa real. Bueno, Amenhotep fue el hijo mayor de Nefertari de Ramsés y se casó con Nefertari II, tercera hija de ambos. Imagínense lo complicado. Les voy a hacer también el árbol genealógico de toda esta rama, que les digo, es muy complicado, porque imagínense, el hijo mayor, o sea, los padres son Nefertari y Ramsés. Este es el hijo mayor y este se casa con la hija de la tercera hija de sus padres, o sea, con su hermana, ¿sí? Entonces, les digo, eran muy complicadas porque también tenían hijos. Y si los hijos no heredaban ninguna enfermedad de tener descendencia. También este faraón que dio mucho que hablar, porque les voy a decir cómo le decían, hay otra hija que se llamó Enemturia. Se cree, no se sabe exactamente si era hija o hermana de Ramsés, pero también estuvo casado con ella, pero todavía no se sabe. Y había otra hija, Nebetawi. Esta hija la tuvo con otra esposa, con Isis Nefer. La hija de Ramsés e Isis Nefer se casó con su hermano Meremta. Pues imagínense las mezclas. Él tuvo a esta hija con su esposa Isis Nefer, pero la casan con otro hijo. Entonces, pues era interminable la sucesión de consanguinidad que existía en estas familias. Y aparte lo grave era, imagínense ustedes lo gravísimo que era, pues lo más grave de todo en esto que era que esa consanguinidad pues va a traer grandes problemas. ¿Por qué? Porque genéticamente ellos al heredar alguna enfermedad que ya traigan, pues esta enfermedad al tener, pues heredar estos dos genes, hay enfermedades que tienen que heredar estos dos genes para heredar la enfermedad y pues al casarse entre hermanos, tu padre era más factible que tú transmitieras esos genes que no estaban bien. Bueno, lo que pasa con Tutankamón, que ya sus dos pequeñas hijas ya ni siquiera pueden nacer. ¿Por qué? Porque se ve que tenían graves problemas de consanguinidad. Bueno, entonces esta dinastía 19 que fue tan importante y que se habló tanto de esta dinastía, ¿por qué? Porque la mayoría de estos, Ramsés II fue uno de los faraones más famosos de la historia. ¿Por qué? Porque tuvo un reinado, imagínense, que duró 67 años. O sea, estamos hablando de toda una dinastía. Imagínense, este solo faraón duró 67 años en el poder. Entonces él, a lo largo de su vida, luchó mucho para que Egipto mantuviera su imperio. Hay una célebre batalla que él está en esa batalla, que es la batalla de Kadesh, que fue contra los hititas, y se dice que acabó pues prácticamente
los dos acabaron igual, los dos reinos, entonces ellos firman un tratado de paz y él hace que finalice, bueno, una enemistad que llevaba, ¿qué les puedo decir? Siglos. Entonces, esto es un logro para un monarca. Imagínense lograr esa paz con un reino que siempre habían estado en continuos pleitos, en continua guerra. Entonces él también tuvo una actividad constructora. Esta actividad, él amplió todos los templos del país y creó algunos más. ¿Cuáles son de estos templos que él creó? Pues Abu Simbel, y él funda una nueva capital en el delta del río, que se llama Pi Ramsés. Pero él, fíjense que cuando fue avanzando él en el poder, él logra tener tanto poder, pero algo pasa con él. Cuando él logra tanto poder que ya tiene pues paz, logra paz con algunos reinos, logra todas estas construcciones fabulosas, él como que se dedica más a otras cosas y se aleja mucho de los asuntos de Estado. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba en Egipto en esa época? Él comienza como muy bien, pero como son tantos años de reinado, ya Ramsés ya a esa edad ya se consideraba un anciano y ya él debía tener su sucesor porque pues el pueblo se da cuenta que ya está perdiendo sus facultades y que él ya no le interesan tanto los asuntos de Estado. Entonces él ve en su sucesor a su hijo Meremta y se corona faraón. Eh, el hijo, como el padre dura muchos años, pues ya accede al poder ya mayor y ahí cuando este hijo llega al poder es cuando se accede al tercer periodo intermedio de Egipto que se llama. Entonces, este faraón, como el padre de él tuvo un larguísimo reinado, pues él llega al poder, imagínense, sus hermanos mayores ya habían muerto. Recuerden, aquí también hay que entrar en el tema de los años. Estamos hablando de faraones que recuerden que los casaban a los 12 años, 13 años, a los 14 ya empezaban a tener hijos. Una arqueóloga amiga mía me dijo que realmente en esa época éramos gobernados por adolescentes, ¿no? El mundo era gobernado por adolescentes, y es verdad, sitúense ustedes en esto, porque ya todos, casi todos los hermanos se habían muerto, porque pues el papá a veces les llevaba 15 años. Entonces, si el papá murió de 67, que es una edad longeva para lo que se vivía en esa época, pues los hermanos, ¿cuántos años tenían? Entonces, seguramente tenían 50, 45 y muchos ya habían muerto. Entonces, él gobierna más o menos unos 10 años y tiene muchos problemas porque a los que llaman ellos pueblos del mar siempre están queriendo invadir y atacar. Bueno, hay otro hijo, no se sabe si es hijo o nieto de este que sucede a su padre, a Ramsés, y se sabe que él, Amenemes, reinó en torno a 4 años, pero se dice que fue un usurpador del legítimo rey, eh, pero que él, como muy inteligente, se dio a la tarea de convivir mucho con los sacerdotes de Amún en Tebas. Entonces, eso hace que él tenga una gran influencia en todo el Alto Egipto. Entonces, aquí, pues la dinastía comienza como a tambalearse. Luego tenemos a Setis II. Este es hijo de Mereptah y posible padre de Amenmeses. Él gobierna por un espacio de 6 años
y se dice que él apenas, por cuestiones también de seguridad, recuerden que estaban ellos luchando contra estas invasiones y también contra el pueblo, él apenas se dice que sale de esta capital que se llamaba Pi-Ramsés. Luego el imperio hitita comienza también a caer, pero ya este faraón no quiere hacer aliados y se dice que tenía demasiados problemas internos en el país y que no se veía que hiciera muchas cosas por arreglar estos gravísimos problemas que tenían en el país. Bueno, hay otro faraón que aparece que se llama Siptah. Este Siptah se desconoce exactamente de quién fue hijo, nieto. Se cree que también fue hijo de Amenmose, pero se sabe, les digo, poco. Luego tenemos a Tauser. Esta, fíjense que ya hablamos de ella, fue una reina faraón. Esta se estima que reinó unos 8 años, pero no se sabe bien, pues, cómo aparece. Por ejemplo, en el caso de Hatshepsut y Tutmosis III, pues sí se sabe muchas cosas de cómo ellos llegan a este poder, pero de esta mujer se dice que cuando ella llega al poder ordenan que se destruyan todas las referencias a ellas. Su segundo marido fue Seti II y muere el marido, perdón, no fue su segundo marido, fue el primero, pero él muere y pues esta mujer es la que se supone que sube al poder. Fue un reinado muy problemático y posteriormente a ella, no sabemos exactamente su origen, se dice que no tenía este origen ramésida. Entonces ahí es cuando ellos quieren de vuelta que regrese esta sangre para reinar y regresa con Setnag, que es el fundador de la dinastía 20. Y esa sería la última dinastía y la más débil, pues, de todas estas casas reales del Imperio Nuevo. ¿Por qué? Porque se van debilitando estas grandes dinastías. ¿Por qué se van debilitando? Porque les digo, en todos estos largos periodos de tiempo que ellos gobiernan, pues, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos problemas en el gobierno, se alejan ellos un poco de sus orígenes. Miren, aquí tenemos a la faraona, Tauser, ¿sí? Bueno, todas estas complicadísimas relaciones familiares las voy a tratar de hacer un árbol genealógico como el que les hice, donde, bueno, tengamos los menos errores para lograr que ustedes pues descifren toda esta intrincada red familiar. Miren, se dice que de Ramsés a lo largo de la historia se ha hablado mucho, se han hecho películas, series, pero se dice que no todo, pues como todos los mitos que hay, no todos son pues ciertos. No todos tenemos esa certeza de que sean ciertos, pero este hombre ha perdurado en el tiempo como uno de los héroes de esta dinastía y se le consideraba en su época pues un dios, ¿no? Y se ha seguido considerando hasta nuestra época, pues todos han oído hablar de Ramsés II. A Ramsés II se le conoció como Ramsés II el Grande, porque les digo, llegar a una edad avanzada pues no era fácil, porque había tantos problemas para llegar a esta edad, tantas enfermedades que no tenían cura. Y a pesar de eso, recuerden que los médicos en esa época
aunque ellos todavía no manejan esto de lo que es el método científico ni nada, pero lograron grandes cosas. Hacían ya trepanaciones, todos los instrumentos que se han encontrado de esta época, pues son casi prácticamente los que siguen utilizando los cirujanos de hoy, ¿no? Se parecen muchísimo. Bueno, entonces este faraón, Ramsés, que seguimos hablando de él, cuando asume sus responsabilidades muy joven, él pues resulta que es un gran estratega militar. eh, y pues llega a tener muchos éxitos también en las campañas bélicas. Eh, Se dice que tuvo hasta mayor éxito que las campañas bélicas que inició su padre, que fue Seti I. Seti I tenía esa fama de ser un gran estratega militar, pero se dice que su hijo pues lo sobrepasó. Eh, Él también le interesaba mucho, fíjense que él fue un hombre muy versátil, muy carismático, porque le interesaba también mucho la cultura egipcia. Eh, Recuerden que todavía aquí está el arte muy comprometido con la religión, pero a él ve todo esto y él quiere expandir esta cultura egipcia y él quiere que haya una época en Egipto que todos recuerden, que sea una época de esplendor y que posteriores generaciones no puedan superar lo que él hizo. Eh, Miren, algunas de las piezas que vemos en los museos como más impresionantes, más monumentales, casi siempre, observen ustedes cuando vayan a un museo y les doy este dato, vean el año y por lo general lo que vean ustedes más monumental es de este periodo ramésida. ¿Por qué les digo? Eh, Él quería que todo esto traspasara fronteras y él quería pues adoctrinar también a su pueblo por medio de estas obras tan monumentales, ¿no? Eh, También sabemos pues que el imperio egipcio pues sigue siendo hasta nuestras fechas, digo imperio porque sigue siendo hasta nuestras fechas una de las civilizaciones más enigmáticas, una de las civilizaciones que más libros yo creo que se han escrito de ella, más películas se han filmado, más series de televisión. Entonces, este hombre, ¿cómo se le consideró? Como un guerrero, un rey, un padre, un constructor, y era también un dios. Eh, Se dice que Ramsés es uno de los pocos en la historia que todo lo que sabemos de él, todas las leyendas que cuentan de todas estas eh, eh, guerras en las que participó, que es uno de los pocos en lo que esto no se aleja de la realidad, que sí, él fue un líder muy respetado en su tiempo y también se le considera el rey de reyes. Fíjense qué importante como es hasta nuestras épocas, pues esto que ha dejado él, ¿no? Él ordena la construcción de este templo que acabamos de ver en esta diapositiva, que es este templo, este complejo arquitectónico de Abu Simbel. Recuerden que es un complejo arquitectónico que se encuentra formado por dos templos. Estos templos fueron excavados en la roca y se encuentran en la región de Nubia, a unos 1.200 kilómetros al sur del Cairo, en Egipto. Él se cree que él tuvo un hermano antes, pero ese hermano es el que muere muy joven y el padre, Seti I, lo prepara para gobernar desde muy temprana edad.
Y les digo, él también, este era un título que los padres le daban a los hijos y era un título muy importante. El heredero al trono también era comandante en jefe del ejército. Recuerden que todavía estos reinados que quedan en el mundo, que ya son un poco obsoletos, como el de Inglaterra, no sé si han ustedes visto en revistas o algo, que cuando a estos príncipes herederos también los nombras, les dan un título como del ejército, de la armada o de algo, ¿no? Entonces, igualito se usaba en esa época. Entonces, él, imagínense, cuando cumple 10 años, el padre lo nombra como heredero al trono, comandante en jefe del ejército. Imagínense el poder que lograba tener un niño. A los 16 años, él sigue con su educación, una educación que le dan a él muy rígida, y ahí él también le nace esta gran afición por la construcción de edificios, de todo esto que él hizo en Egipto. Bueno, durante su ceremonia de coronación, él recibe, recuerden que todos los faraones recibían estas como ofrendas sagradas que eran el cetro y el látigo. Y también le conceden cuatro nombres que se supone que llegarían a describir lo que iba a ser su esencia posteriormente. ¿Cuáles son estos? Toro potente, armado de la justicia, rico en años y en victorias, elegido de Ra, defensor de Egipto. Y también les digo luego, más adelante, pues para el pueblo, él es un gran constructor y ellos dicen que es un rey. El rey es el rey constructor, así le llaman también. Él sentía muchísima pasión por la arquitectura y él, pues cada que tenían ellos una conmemoración, pues construyó un templo. Eh, Les digo que también hace un templo funerario que se llama el Rameseum. Miren, aquí estoy poniendo yo cuando en este templo funerario, pues ellos llegan ante estos dioses, Anubis y Ator. Entonces estos dioses los reciben al faraón y vean los cartuchos que están arriba, son los nombres del faraón. Entonces ahí comienzan a narrar toda la historia del faraón. Este templo funerario que erige él en Tebas, el Rameseum, se dice que tiene 2 patios y más de 40 columnas. Este lugar, ya les dije, está en Tebas y se descubre y es bautizado con este nombre por el egiptólogo francés Jean-François Champollion, que ya lo hemos visto aquí, y que se considera el padre de la egiptología. Bueno, este templo, imagínense, este sitio, el Rameseum, cuenta con 10 hectáreas, pero desgraciadamente como hubo inundaciones y todo, pues se perdió este complejo y después ya fue una iglesia cristiana, pero todavía se han encontrado importantes vestigios de esta época. Eh, Les digo, Ramsés II era conocido como Ramsés el Grande, y extiende pues el imperio egipcio, ya les dije, desde Siria hasta el este de Nubia. Nubia, recuerden que es de donde venían ellos muchas veces se decía que tenían sirvientes nubios, eran de piel más morena. Es donde está el actual Sudán, ¿sí? Y esto es al sur. Entonces, la presencia de Ramsés II fue determinante para la civilización egipcia y también determinante para que esta dinastía también fuera tan famosa. Eh, Les digo que él, cuando les hablaba de esta batalla de Kadesh, que para él fue muy importante, cuando hace esta batalla, él ahí, fíjense que a todos los hijos los ponen puestos militares muy importantes. Entonces así logra mantener como el poder centrado.
del ejército. Y también crea cuerpos que se han usado a través de los tiempos. Es algo, imagínense desde cuándo viene. Él emplea también a mercenarios. ¿Qué son los mercenarios? Pues extranjeros que vienen y por una paga luchan, pues van con ellos en la lucha contra otros países. Estos extranjeros podían ser asiáticos o nubios o de diferentes regiones. Otra cosa que marca mucho a Ramsés II y es algo que le interesa como a toda la gente, siempre le ha impactado, es que Ramsés II siempre pensó que para él lograr llegar a este poder que llegó tan impresionante y llegar a ser este gran constructor, gran estratega político y que se hablara de él, o sea, eran también personas que como ahorita una persona para hacer lo que uno hace, a veces necesita personas de relaciones públicas, necesitamos publicistas, necesitamos personas en redes. Para hacer lo que tengamos que hacer necesitamos estar trabajando con estas personas. Bueno, él yo pienso que fue uno de los publicistas natos, pero publicista de él mismo. Entonces, él, todo esto que hacía por promoción y también decía él que para un heredero, como era, no, para un heredero, cuando él llega al trono muy pequeño, pero que era necesario que él tuviera muchísimas esposas, porque así nunca iba a irse el poder. Entonces él al menos tiene 6 esposas principales. Recuerden que ellos tienen muchas esposas, es más, tienen harem, pero realmente, como hemos visto, a veces tienen solo una esposa principal y luego la esposa secundaria y luego así. Pero aquí no, aquí había 6 esposas principales y muchísimas secundarias, además de una infinidad de concubinas. Entonces, se dice que él, todavía jovencito, ya había engendrado a muchos niños. Fue un padre muy joven, porque con Nefertari, fíjense que él se casa cuando él tiene 17 años. Dicen que aún antes de los 17 años que se casa con Nefertari, ya él había tenido hijos. Entonces, pues logra tener él, pues, ahorita les voy a decir cuántos hijos, infinidad de hijos. Bueno, él, todas estas victorias que obtenía en estas batallas, quedan plasmadas en poemas que le hacen. Les digo, aparte de todos sus logros, era muy buen publicista, porque también de qué vale tener tantos logros si nadie los conoce, ¿no? Entonces es lo que se hace ahorita, lo que hacen los políticos, las celebridades, las personas importantes, contratan un equipo que vea todos estos factores. Él, él mismo lo hacía muy bien. Entonces yo creo que él, imagínense, es el primero que se tiene conocimiento en la historia que firma un tratado de paz. Nada más imagínense lo que es eso, ¿no? Entonces él sobrevive a muchos de sus descendientes. Él nombra, imagínense, cómo él estaba interesado en que esta dinastía siguiera, porque él nombra en total a 3 herederos. Él muere en algunas partes, fíjense que se dice que muere, bueno, se cree que murió él de 90 años, que tenía ya deformaciones en la columna vertebral debido a la artritis, que andaba ya así como con un bastón, que estaba muy encorvada y que los dientes en un mal estado, que tenía graves problemas. Se cree que él muere de un absceso que tuvo, de una caries en una muela, y que esto le provoca una infección sanguínea. Cuando él muere, recuerden que ya les dije que hay una decadencia, ¿no? Eh, Fíjense que el 22 de febrero y el 22 de octubre
de cada año, esta estatua fabulosa de Ramsés II en el templo de Abu Simbel aparece iluminada por un rayo de sol. Este fenómeno se produce 2 veces al año, en el día de su cumpleaños y en el día que sube él al trono. Entonces, vean pues la importancia de este faraón. También, pues se han escrito, les digo, muchísimos poemas de autores clásicos que se interesaron en este hombre, también escritoras. Hay una escritora que hace una novela basada en él y dice él, se dice que en este personaje que ponen en esta novela, como con estas características de Ramsés II, que dice, este personaje posee una serie de capacidades físicas y mentales que lo convierten en un modelo casi divino de ser humano. Entonces, les digo, muy interesados todos los escritores en reconocer, pues, todo lo que logró este hombre. La momia de Ramsés II se encuentra desde el descubrimiento en el Museo Egipcio del Cairo, que ahora debe haber pasado pues al museo que hay nuevo, ¿no? Que se acaba de hacer. Se decía que las condiciones en las que estaba guardada esta momia pues no eran, podríamos decir, las correctas, porque recuerden que esta momia cuando la encuentran estaba por crea hay hongos, el ambiente, pues el ambiente en Egipto es cálido, entonces que todo esto hizo que esta momia que estaba también conservada sufriera un rápido deterioro. Entonces, para una solución lo mandaron a París para que unos expertos trataran de detener el deterioro de este faraón. Entonces se tuvo que hacer un pasaporte para que este famosísimo faraón pudiera entrar en Francia, a pesar de llevar más de 3000 años muerto. Esta es una anécdota, ¿no? De Ramsés, pero qué interesante que le dan a él, imagínense nada más, le dan a él pues este trato, ¿no? De que le tienen que dar su pasaporte, ¿para qué? Para que él pueda entrar al país. Recuerden también que algo muy importante que hay en esta época en Egipto y que hemos hablado poco, son no nada más por esta consanguinidad que había, pero pues estas personas no muchas veces llegaban adultos. ¿Por qué? Por las graves condiciones en las que vivían, las enfermedades que había en el antiguo Egipto y que pues les ocasionaban muchos problemas. Imagínense también los partos, eran situaciones problemáticas. Estaba viendo yo que las tormentas de arena para ellos eran pues algo terrible, ¿no? Cada que había una tormenta de arena y también pues las condiciones al haber estos vientos y todo, la dispersión que tenían pues también numerosas bacterias, numerosos virus, imagínense. Eh, Muchas de las enfermedades que hubo en esa época, pues todavía existen en la actualidad, ¿no? Eh, pero les digo, también hubo diferentes periodos y también estaban cuando ellos tenían épocas que no eran tan de esplendor, pues también el sistema inmune con una mala alimentación sufre y pues se acrecentaban las enfermedades. Enfermedades que había eran la sífilis, la lepra, la peste bubónica y
se dice que en esta época, por las momias que han estudiado, que el cáncer era muy raro. Eso es algo que se dice, no lo he estudiado todavía, no he visto demasiadas cosas, es lo primero que encuentro, donde se dice que el cáncer era muy raro en esta época. A veces hay problemas les digo que según cómo va avanzando lo del ADN, se van descubriendo más cosas. Por ejemplo, yo una exposición aquí fue en el Museo de Antropología y ahí nos hablaron de las enfermedades que había entre los mayas. Eh, bueno, cuando a la llegada de los españoles, nosotros siempre habíamos tenido como la idea de que no existían ciertas enfermedades aquí. Sí existían, nada más que con la cepa que traen ellos, más la que había aquí, se hace esa enfermedad más potente, pero siempre existían las enfermedades que conocemos, ¿no? Entonces, recuerden lo que pasa también, que ahorita la medicina pues ha crecido muchísimo, ha avanzado muchísimo, entonces en esa época los reportes de enfermedades que se sabe de esa época ya los han dejado ellos en unos papiros que se llaman médicos. Los datos de estas fuentes pues a veces no coinciden con enfermedades que conocemos, pero más o menos lo que ha favorecido el estudio es, pues como el clima de ellos es seco y caluroso, favorece pues la conservación de los cadáveres y de ahí se han tomado pues radiografías, se han tomado muestras, tomografías y sobre todo, les digo, esta prueba del ADN, también hay mucho, han visto ellos mucho osteoartritis, artritis, calcificación de vasos sanguíneos. Les digo, las mismas enfermedades que tenemos nosotros, más o menos, en esta época. Eh, Otra cosa que nos dicen que casi siempre vemos a las personas por ese hieratismo que había en la pintura, en la escultura, siempre las vemos como de una manera altas, delgadas y todo, pero realmente yo creo que hay de todo como en todo el mundo. No podemos decir en este pueblo no hay esto porque pues hay de todo. Había enanismo, había ceguera, había obesidad, pero todo estos ellos casi no lo retrataban, sino siempre como que el cuerpo era de una sola manera, hasta que les digo, hay este cambio, y que luego vuelve a ser como era, ¿no? Entonces, en los papiros también se habla de las, pues podríamos decir, operaciones quirúrgicas que hacían, ¿no? Entonces, ellos en esos papiros, también algo muy grave que había, como aún hoy, que todavía tenemos problemas en ciertos países, eh, la contaminación por parásitos, porque por el agua, por la comida, y todavía en ciertos residuos que han quedado se han visto que hay mucho de esto, de estos parásitos. Entonces también había enfermedades, les digo, la tuberculosis, recuerden que hasta que no se inventó la vacuna, pues fue realmente una plaga, ¿no? Existió en todas las civilizaciones casi. La lepra, el tétanos, la poliomielitis, la viruela, pues, y enfermedades respiratorias, les digo, por estas tormentas que había, pues las personas se contaminaban. También había, pues, grandes padecimientos por el agua que no era apta para el consumo y que, pues, a veces no tenían acceso en ciertos pueblos, ¿no? Les digo, ha habido a lo largo de la historia, siempre hay un papiro, fíjense, especial que se llama el papiro de Caún. Le dicen el papiro de Caún o papiro ginecológico. Y ahí habla acerca de unos desórdenes ginecológicos. Hay otro papiro que se llama el de Evers, donde ahí sí habla más ampliamente de dolencias
femeninas. Fíjense, ya habla de fístulas, del útero, de la vejiga, de quistes ováricos y otras patologías. Y también cosas relacionadas con la lactancia. Entonces, les digo, es muy interesante todo esto porque pues nos deja ver que en esa época ellos estaban tan preocupados como nosotros por todas estas enfermedades y que ellos ya lograban identificar ciertas cosas. Les digo, tal vez no como ahora vemos todas estas enfermedades, pero ya hay pues un significativo interés en conocer y remediar todas estas enfermedades que asolaban al antiguo Egipto. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Les voy a mandar todo lo que es toda ya la genealogía de este importantísimo faraón para que las vayan teniendo ustedes y así vayan viendo y no se les dificulte. Entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, Ana. Bye.